Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Quiero decirles que ustedes son tan siervos como el que está aquí adelante. Amén. Solo que tengo una función diferente en el cuerpo de Cristo. Amén. Somos todos y cada uno reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Una de las características del nuevo pacto es que Dios ha hecho de sus hijos, a los integrantes de este nuevo pacto, reyes y sacerdotes. ¿Ya? No existe un grupo de personas que se llamen sacerdotes. Todos somos sacerdotes en Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 9. Hoy día vamos a hacer un paréntesis en relación a nuestro tema de Hebreos. ¿Ya? Retomaremos en un par de domingos más la carta a los Hebreos. Aunque en términos generales nosotros siempre hemos hablado de la muerte y de resurrección de Cristo Jesús y no esperamos el domingo de Pascua para que sea nuestro tema central. Hemos entendido que ese es el tema central para toda nuestra vida. La resurrección, la muerte y la resurrección de Jesús el Cristo y su entronización, es decir, que Él se ha sentado en el trono, no es un tema de un solo domingo, es el tema de todos los días en nuestras vidas. Inclusive más, no debemos levantarnos al día, hoy día en la mañana, decir, qué bueno que Cristo murió por mí. No, sino que decir, qué bueno que Cristo murió, resucitó y está entronizado. Y Él es mi rey y yo soy su hijo. Tengo libre entrada para presentarme delante del trono de la gracia. Te garantizo, si te dices todos los días eso, todo espíritu de depresión se va a ir. Te puedes presentar delante del trono de la gracia porque el que ha muerto ha resucitado y se sentó en el trono. Romanos 3:9. Voy a explicarlo desde la perspectiva que hemos estado estudiando. Entonces, ¿qué? ¿Somos mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Ok, comencemos. La idea central de lo que Pablo está escribiendo es que todos, judíos o gentiles, están fuera del pacto de Dios. Han pecado, han quebrado por lo menos uno de los 10 mandamientos, sino todos los 10 mandamientos, y eso ha hecho que todos no estén bajo la ley ni bajo el pacto, sino que están bajo pecado. Esa es la connotación todavía, porque todavía no aparece en el discurso que está dando Pablo en esto, Cristo. Ahora va a empezar a hablar, fíjate, todos están bajo pecado. Todavía no aparece Cristo, ¿ya? Bueno, Cristo, haga una nota al margen, Cristo ya apareció, pero está escribiendo como si estuviera sucedido, como si esto todavía no sucediera. Me explico. Como todos están bajo pecados porque todavía Cristo no aparece, lo que está diciendo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Como aún Cristo no aparece, no hay justo ni aun uno. Como Cristo no aún aparece, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. O sea, compárate con el peor de todos, tú no eres mejor que él. Somos iguales. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a compararnos unos con otros. ¿Ya? Y somos más grandes, más chicos, más blancos, menos blancos, más morenos, menos morenos. Siempre tenemos, pero cuando nos comparamos con Dios, su pureza y su santidad, estamos todos iguales. ¿Ya? El grado de comparación es con quién te estás comparando.
Si te comparas con alguien peor que tú, siempre tú vas a salir mejor. Pero con quien tienes que compararte es con Dios mismo. Y este es el diagnóstico que Dios da de nosotros. Fíjense, llena está su boca de maldición, el verso 14, y amargura. El verso 13, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios. Esto es nuestro diagnóstico, el diagnóstico de nuestro corazón sin Cristo. Sus pies son veloces para derramar sangre. Todo esto somos, hermanos. Y cuando entramos en algún tipo de adicción y esa adicción nos toma y empieza a mostrar lo que realmente hay en nuestro corazón, aparece todo esto. Versículo 16, destrucción y miseria hay en sus caminos. Mira un alcohólico, mira un abusador, mira un adicto. Esto es una radiografía de ellos y nuestra. Y nosotros no hemos llegado a desarrollar todo lo que pudiéramos desarrollar por el pecado, por la pura gracia de Dios. O sea, lo que estoy diciendo, que está de moda esta expresión, ¿conoces a alguien narcisista? ¿Conoces a alguien? Bueno, todos somos narcisistas. ¿Ya? Algunos se manifiestan más que en otros, pero somos igual o peor. Pero a la vista de Dios somos igual de peor. Verso 36, destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de la paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. 18, ahora el 19, Romanos 3, 19. Todo esto está con la expresión que comenzó diciendo en el versículo 9, todos están bajo pecado. Esto es estar bajo pecado. Estar bajo pecado es en comparación a, después va a hablar, estar bajo Cristo. La expresión debería decir también estar en pecado, estar versus estar en Cristo. Y ahí aprovecho de decir algo, hermanos. Parece una cosa del lenguaje que no tuviera importancia, pero ningún cristiano puede estar en pecado, porque todo cristiano está en Cristo. Es cosa fina del lenguaje. En Cristo tiene que ver con el lugar en que yo habito, en el que yo respiro. Y el cristiano está en Cristo. Su traje espacial, por decirlo de alguna manera, imagínate los astronautas que viajan y salen con una caminata espacial, están dentro del traje. Y ese traje es lo que lo protege de no morirse. Entonces, están en el traje y pueden caminar. Nosotros estamos en Cristo. Amén. Y ese es nuestro sustento de vida. Amén. El que no tiene a Cristo está en pecado. El asunto es que cuando un cristiano peca, se porta mal, comete adulterio, se emborracha o se va hacia caminos que no debía ir, dentro de los caminos que ya mencioné, otros caminos. Ese cristiano, si es cristiano, no está en pecado. Lo que está pecando. ¿Ya? Que es diferente. Un cristiano en Cristo, que está pecando, se refiere al comportamiento. Bueno, las personas en pecado están aquí descritas. Y todas estas personas que no tienen a Cristo, es esta la condición de ellos. Fíjate el versículo 19. Ahora sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea responsable ante Dios. La ley lo dice esto, entonces está claro. ¿Y por qué lo dice? Porque todos y cada uno son responsables delante de Dios. O sea, cada uno de los seres humanos van a tener que dar cuenta de esto.
que la ley ya lo ha dicho. Y acá es importante el versículo 20. La Iglesia Católica, leamos. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Y acá nótese el versículo 20. ¿Cuáles obras? ¿De qué tipo? Ok, las obras de la ley. ¿Y qué vamos a hablar de las obras de la ley? Hablamos del antiguo pacto. El antiguo pacto, por guardar lo que decía el antiguo pacto, desde guardar el sábado, desde hacer las fiestas que son descritas en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, de cumplir los 10 mandamientos, de hacer todo lo que la ley, las obras de la ley dice. Bueno, el apóstol escribe claramente, porque por las obras de la ley, no dice buenas obras, ¿ah? Y ahí tenemos que ser claros, no es por portarse bien, es por guardar el pacto. Ningún ser humano será justificado delante de él. Porque lo único que hace la ley, dice el texto, por medio de la ley, es decir, lo escrito por el pacto del Antiguo Testamento, lo que viene es el conocimiento del pecado. En el Antiguo Pacto tú te decía básicamente, aquí tengo 10 mandamientos y toda una serie de rituales posteriores. Si tú rompes uno de estos 10 mandamientos, lo que llamo aquí las obras de la ley, tú quedas fuera del pacto. Tú ya no eres de los justos. Tú ya no puedes acercarte a la presencia de Dios. Cuando hablamos de ser justificado, es que yo voy delante de la presencia de Dios y Dios se goza con mi presencia y yo me gozo con su presencia. Cuando hablamos de justificado, es que Dios me acepta gozosamente y yo lo acepto gozosamente. Ser justificado es que la justicia de Dios se manifieste en mi vida. Y después vamos a ver esto por la fe en el Cristo muerto, resucitado y entronizado. Entonces, ningún ser humano es aceptado por Dios en base a guardar los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede guardar los 10 mandamientos. Nadie. Uno, el último, y el ejemplo de Romanos 7, la envidia. Ay, ¿cómo se le ocurre tener eso? Yo debería tenerlo. Yo soy el indicado. Ni se lo merece. ¿Ya? Ni se lo merece. Yo soy mejor que él. Todas esas cosas aparecen en el corazón. Eso también está dentro de los 10 mandamientos. Eso nos deja fuera del pacto. Qué interesante. Y agrega todo lo otro de la idolatría, de mi mal comportamiento, de cualquier tipo, fuera. Entonces, por eso el texto dice, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Por guardar la ley, por las obras de la ley. Acá no dice buenas obras. El tema es el pacto y las obras de la ley. Algunos estudiosos se equivocan y plantean que acá habla de buenas obras. No, Romanos 3 habla de las obras de la ley. ¿Por qué? Porque lo contraponen con Santiago, donde el escritor en Santiago habla de ser justificado por las obras. Acá ser justificado por las obras de la ley es imposible delante de Dios. En Santiago, ser justificado por las obras delante de los hombres. Los hombres verán que yo soy cristiano por mis buenas obras, pero no por las obras de la ley, porque el tema en Santiago, cuando lo lean, es las buenas obras y la justificación es de los hombres hacia mí. El tema acá son las obras de la ley, el pacto, y la justificación es delante de Dios. Romanos hacia arriba. Obras de la ley, imposible para ser justificado. Santiago, obras no de la ley, las buenas obras, las obras de misericordia, las obras de ayuda. Y los demás van a decir, él es cristiano.
Justificación implica una declaración pública de que Él es justo, ¿ya? Una por parte de Dios y otra por parte de los hombres. Aquí, delante de Dios, en Romanos capítulo 3. Vamos al versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, aparte del pacto, aparte de lo que había escrito Moisés, aparte de los 10 mandamientos y todo, aparte de eso, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Y acá tenemos un serio problema. ¿Cuál es el serio problema? El serio problema es la palabra justicia, porque había un caballero en el Imperio Romano, en el siglo I, de nombre Ulpiano, como piano, pero Ulpiano, ¿ya? Este señor Ulpiano era un abogado, y este abogado dijo: la justicia es dar a cada uno lo suyo. ¿Y saben qué hicimos nosotros? Como buenos estudiosos, tomamos la definición de Ulpiano y la aplicamos a todo el sistema jurídico actual. Y en nuestro lenguaje, justicia es dar lo que te mereces, castigarte y punto. Pero este concepto de justicia tiene miles de años antes de lo que dijo Ulpiano y tiene relación con una palabrita hebrea que es sinónima de fidelidad y de misericordia inclusive y de gracia. Y la palabrita hebrea es sedaká y su correspondiente griego es dikaiosune. Ahora, ¿qué es eso? En inglés la tradujeron como righteousness, pero hay un problema con el righteousness en inglés, porque el righteousness es una condición interna de integridad, de rectitud del corazón. Y el énfasis de la justicia de Dios es que es una cuestión relacional de fidelidad. La justicia tiene que ver con un otro. Y en esa expresión de justicia, en los salmos van a encontrar que a la justicia de Dios se le llama eterna. Si implica la justicia a un otro, yo veo la Trinidad ahí involucrada. Que el Padre es fiel al Hijo y que el Hijo es fiel al Padre y mutuamente y al Espíritu Santo. El Trino Dios es relacionalmente fiel y la fidelidad relacional es lo que es la justicia de Dios. Y fuimos hechos participantes de esa justicia. Se ha manifestado esa justicia, dice, por un lado, aparte de la ley, aparte de los 10 mandamientos del antiguo pacto, se ha manifestado la justicia. Vuelvo a decir, ¿qué quiere decir? Que se ha manifestado la fidelidad relacional de Dios, la fidelidad relacional confirmada por la ley y los profetas. Lo que hemos estado estudiando en la clase bíblica es esto, que Dios había anunciado previamente en la ley y en los profetas que iba a manifestar su justicia. Ok, 2 formas de ver la justicia. Una del señor Ulpiano, dar a cada uno lo suyo. Otra, lo que la Biblia decía de antes, fidelidad relacional que tiene como propósito la redención, la salvación, la restauración de lo que es suyo. La justicia siempre busca el bien de lo que es suyo. Entonces, versículo 22, ya dijimos que en el 21 esta justicia se ha manifestado. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Otras traducciones dicen, esta palabra fe puede entenderse como fe o fidelidad. En este caso, en esta traducción que yo estoy leyendo, que es la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas, dice de la fe en Jesucristo. Si ustedes tienen la Reina Valera, va a decir la fe de Jesucristo. Y entonces la pregunta es, ¿cuál debiera ser? Yo me inclino, a ver, estoy buscando el 22, por medio de la fe en Jesucristo. Acá está. También dice en la versión 60 la fe en Jesucristo. Después va a aparecer la fe de Jesucristo. Ok.
En el 22 dice entonces la fe en Jesucristo para todos los que creen. Ok, vuelvo al tema. ¿Qué es la justicia de Dios? La fidelidad relacional que tiene como propósito la redención, el rescate, la restauración de los suyos. ¿Cómo esa justicia actúa en los suyos? Salvándolo, rescatándolo, restaurándolo. Por medio de la fe en Jesucristo. Si tú tienes fe en Cristo, la justicia de Dios se ha manifestado en tu vida. De manera concreta, en que tú eres salvo, tú eres justificado, tú eres restaurado delante de su presencia. Amén. ¿Para quién? Para todos los que creen. Y vuelve ahora el apóstol a decir, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron. La Reina Valera dice, están destituidos de la gloria de Dios. Esta versión dice, y no alcanzan la gloria de Dios. No sé si han ido a sacar alguna vez la licencia de conducir aquí en Pleino, en Pleino particularmente, y no tienes hora, y vas nada más, y te encuentras que hay una fila, enorme fila, y tú estás en el último lugar, hay 100 personas delante tuyo. Y llegas a las 3 de la mañana y hay 100 delante. Me pasó 2 o 3 veces. Y cuando llega la persona a las 8 a abrir, te dice, solamente vamos a atender 10. Yo estoy del número 100. Ok, así estoy con Dios. Sin Cristo no me van a atender. Porque no estoy en el último lugar de la fila. En son de broma, un amigo me decía fallecieron los papás de mi sobrino, el sobrino uno de ellos quedó vivo, el otro quedó con muerte cerebral casi. Un amigo me decía, Rodrigo, para serte sincero, si Guillermo hubiera hecho una lista, tú no hubieras estado en la lista de los que se cuidan al sobrino. Sí, es verdad, no hubiera estado en la lista. Bueno, tú no estás en la lista. No alcanzas. Acá, no estás. Ok, pero, ¿por qué? Porque todos hemos pecado. Pero Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente, ¿cómo definí justificado inicialmente? Inicialmente lo dije de varias formas. Primero, la manera técnica es ser declarado justo en base a la justicia que se posee. Eso es una declaración pública de que la persona que está aquí delante es justa, porque en él se ha manifestado la justicia. Ok, desglosemos esto. ¿Qué justicia se ha manifestado en tu vida? Y alguien me va a decir la justicia de Cristo. Y yo le diría, sí, pero no. Porque el texto está hablando de la justicia de Dios. Y la justicia que en ti se ha manifestado es la de Dios. Que incluye al Trino Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu. Nosotros, para entender esto y hacerle algunos cambios para acomodarnos a la comprensión que tenemos, le ponemos justicia de Cristo. Pero en realidad el texto siempre habla de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios tienden a entenderla en el sentido del señor Ulpiano, que significa dar a cada uno lo suyo. ¿Ya? Por eso, pero nosotros hemos comprendido que la justicia de Dios es la fidelidad relacional que tiene como resultado el rescate, la redención, la salvación, la restauración. Ok. Dios me ha revestido de su justicia, y como me ha revestido de su justicia, Él me declara justo. Eso es justificado. Entonces Él me acepta gozoso y yo lo acepto gozoso, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Y gracia es, a pesar de lo que yo merezco, Dios me dio. Yo merezco todo lo contrario
de lo que Dios me ha dado. Yo merezco el infierno. Yo merezco su rechazo. Pero a pesar de lo que yo merezco, Dios me dio el cielo. Eso es gracia. Entonces, a pesar de mí, Dios me justificó gratuitamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, redención es rescate, pero rescate no solamente te dejé libre, sino que voy, te rescato y te llevo a casa, porque es tu casa. ¿Ya? La redención no es solamente pagar un precio para dejar a alguien en libertad, es asumir el precio de que lo que significa dejar libre a esa persona, pero no dejarla solo libre, sino llevarla al hogar de vuelta. En ausencia de llevarla del hogar de vuelta, la redención todavía no se completa. Entonces, en su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, y acá se complica todo, porque las versiones modernas lo quieren explicar y lo alejan más de la explicación. Fíjense, aquí en esta versión dice, a quien Dios exhibió públicamente. Primero, ¿han visto la imagen del Rey León? Que levanta a su hijo, el monito levanta al león, ¿ya? Al Simba, ¿ya? Hicieron un Rey León. Eso significa acá. Exhibió públicamente. La pregunta es ¿cuándo y dónde? Si tú tienes una mala traducción que dice que fue en la cruz, entonces tú estás colocando esto fuera. Pero el texto en el original dice, a quien exhibió públicamente como propiciatorio. Ok, ¿y qué es el propiciatorio? En Éxodo capítulo 24 habla del establecimiento del pacto. En Éxodo 25 habla de cuando Dios le dice a Moisés, comienza a construir el arca. El arca tenía una tapa. Esa tapa eran dos ángeles o dos querubines que estaban uno mirándose al otro y era de oro macizo. Y Dios le dice a Moisés, desde allí te voy a hablar, desde allí yo me voy a revelar a ti, desde allí yo me daré a conocer. Son básicamente tres elementos que se va a revelar, darse a conocer, hablar contigo. Bueno, todo eso es Cristo. Y entonces cuando dice que el versículo que el 25, que Dios lo exhibió públicamente como propiciatorio, debiera decir la traducción. Pero lamentablemente en el año, y acá otra vez un poco de historia, en el año 400 o 300 después de Cristo vino un caballero de nombre Jerónimo que no tenía idea del sistema levítico, que no tenía idea de lo que significaba todo lo que significaba en el altar. Acuérdense que en el año 70 fue destruido el templo, ya han pasado más de 250 años, ya nadie tiene idea de lo que sucede en el altar o lo que sucedía en el altar, y entonces lo único que tiene idea en la cabeza que un propiciatorio y una propiciación era la satisfacción de la ira de los dioses. Y entonces el autor dijo, propiciatorio, propiciación, lo mismo. Entonces pongamos propiciación para ser más claro. Eso en el año 300. Y entonces en el 1500, cuando se vuelven a traducir las Biblias a nuestros idiomas, se utilizó y se vuelve a utilizar propiciación. Pero hoy día tú tienes la posibilidad de ver y decir, a ver cómo el traductor tradujo bien. Veamos la Septuaginta que está aquí en el celular. Nos podemos ver, BLB, a ver qué palabra es esta. Esta palabra no es propiciación, es propiciatorio. Y veamos atrás, busquemos la primera vez que aparece propiciatorio. Aparece cuando en Éxodo 25. Y ahí habla de que esta palabrita que aparece aquí es propiciatorio y dice que es el lugar donde Dios se da a conocer, donde Dios habla, donde Dios se revela.
Ok, ahora entendamos. A quien Dios puso públicamente como el lugar donde se da a conocer. Es Cristo. Por su sangre. Por el pacto inaugurado por su sangre. Que católico yo, y católico supongamos, veo a Cristo lleno de sangre en la cruz, cubierto de sangre por todos lados. ¿Qué pienso? Pienso que el propiciatorio es la cruz y pienso que como está cubierto de sangre, allí es el lugar donde se hace propiciación. Y lo interpreto así y lo traduzco así. Pero no dice propiciación, dice propiciatorio. ¿Y dónde estaba el propiciatorio? En el lugar santísimo. ¿Y dónde está hoy día el propiciatorio, el verdadero? Es el mercy seat, en el lugar santísimo, real en los cielos. Es el trono de la gracia de Dios. Cristo fue exhibido públicamente como la persona en donde se revela a Dios mismo. Por su sangre significa por el pacto establecido, por el nuevo pacto establecido a través de la sangre. ¿Para qué todo esto? Como demostración de la justicia, dice. Claro, su justicia es dar a cada uno lo suyo. Y otra vez volvemos a nuestro amigo Ulpiano y tenemos en la cabeza esa definición. Ulpiano se nos metió en todo, por las orejas, por las narices, por los ojos, y justicia es dar a cada uno lo suyo. Pero volvemos a la definición hebrea. Justicia es fidelidad que tiene como consecuencia la redención, la salvación, la restauración. El texto debiera leerse de esta manera. Dios exhibió públicamente a Jesucristo como el lugar de donde Él se revela. ¿Cuándo? Cuando Él entró en los cielos y se sentó en el trono. ¿Por qué? Por la sangre, por el pacto inaugurado por la sangre. ¿Para quién es todo esto? A todos, para aquel que ha creído, que tiene fe. ¿Y qué es esto? Es una demostración de la fidelidad redentora de Dios. Porque en su gran paciencia, eso significa en su tolerancia, porque en su gran paciencia, Dios pasa por alto los pecados cometidos anteriormente. Recuerden, no hay posibilidad de ser justificados con los 10 mandamientos, con el antiguo pacto, no hay. Y Dios pasó por alto eso. Y en su gran paciencia, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, establecer un nuevo pacto por su sangre, lo resucitó, lo levantó, entró en los cielos, se sentó a la diestra. Él es establecido como el lugar de donde Dios nos habla, de donde Dios se revela, de donde Dios se da a conocer. Todo esto mostró la fidelidad redentora de nuestro Dios. Todo eso significa ese versículo. Su gran paciencia, su gran misericordia, su gran compasión, su gran fidelidad. Reveló el nombre de Dios, el yo soy. Si ustedes no disfrutan de esto que les estoy diciendo, yo sé que es complicado lo que estoy expresando, porque le han enseñado de otra manera distinta. Espero que se esté grabando, porque les pediría que lo escuchen 1 y 1000 veces esta predicación, porque es nuclear. Desde esto que les estoy enseñando se construye mucho más. Si ustedes entienden qué es la justicia de Dios como fidelidad redentora, si entienden que la propiciación no es propiciación, sino que es el lugar de encuentro, el propiciatorio, donde Dios se da a conocer, Cristo es esa persona, y que todo esto fue por el establecimiento del nuevo pacto, por la sangre, y que todo esto hizo que la justicia de Dios se mostrara
Y al mostrarse su justicia, su compasión, su gran paciencia, lo que se está revelando es Dios mismo en la persona del Hijo. Hermano o hermana, a veces dudamos si Dios nos ama. Yo te digo, mira la cruz. A veces dudamos de la fidelidad de Dios. Yo te digo, mira el trono. A veces dudamos de que los problemas se van a solucionar. Los problemas se van a solucionar. Camina en integridad y en rectitud. Y permite a Dios actuar. Pero camina. Hermano, hermana, tú sabes que tienes que descansar en Él porque su justicia se ha manifestado en la entronización de Cristo y en el Cristo resucitado que hoy día reina. Es donde Dios nos habla y se ha dado a conocer. Si se ha dado cuenta, la explicación tradicional heredada por Ulpiano, por Jerónimo y en el 1500 con los nuevos traductores, lo único que hizo, ellos queriendo aclarar, nos oscurecieron. Pero esto es muy, muy importante. Dios es Dios fiel y su fidelidad se ha revelado cuando Cristo se sentó en el trono. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque viene la celebración del Easter, de la Pascua de Resurrección. Señor, desde ya te agradecemos porque Cristo ha resucitado y Cristo es nuestro lugar de encuentro y Cristo es en donde tú te nos revela. Te damos gracias por eso, porque tenemos perdón de pecados, hemos sido justificados, aceptados y tú nos recibes gozoso y nosotros experimentamos gozo al estar en tu presencia. Gracias por el perdón que tenemos en Cristo, por la sangre de Jesús. Gracias, Señor, que abre el corazón, abre el entendimiento de los que estamos acá para comprender cuánto nos ama y cuánto tú nos has perdonado y cuán valioso es lo que tu Hijo Jesús hizo por nosotros. Señor, haznos entender que lo que importa es tu palabra, no la nuestra, tu gloria, no nuestra gloria. Eres tú, Señor. Glorifícate en medio nuestro. Trae sanidad, restauración, ánimo y consuelo. Llévanos bien a casa. Protégenos, Señor. Protege a nuestros seres amados igual. Glorifícate en nuestras vidas y también en la vida de nuestros hijos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.